La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar. Se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. El Papa Francisco se encuentra de viaje penitencial en Canadá, donde aterrizó el pasado domingo. Tras una ceremonia de bienvenida en la que se encontraba el primer ministro Justin Trudeau, el sumo pontífice se desplazó hasta Masguacis, comunidad indígena al sur de Edmonton. Allí fue recibido entre aplausos por miles de fieles en un viaje que transcurre bajo el lema Caminemos juntos. Soy Belén Montes y hoy en el debate, las claves del viaje del Papa Francisco a Canadá. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El viaje del Papa Francisco a Canadá es un viaje histórico en el que los pueblos indígenas han recibido el perdón de la Iglesia Católica por el mal ocasionado durante décadas en los internados. Pido humildemente perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas. Muchos miembros de la Iglesia han cooperado en la destrucción cultural y asimilación forzada, pronunciaba en su discurso el Papa Francisco. Dios eligió ese contexto poliédrico y heterogéneo para anunciar al mundo algo revolucionario. Por ejemplo, pongan la otra mejilla, amen a los enemigos. Fue la sede de un inaudito anuncio de fraternidad, de una revolución sin muertos ni heridos, la revolución del amor. Para analizar las palabras del Papa Francisco, charlamos con Antonio Olivier, corresponsal del debate en el Vaticano. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues la verdad es que viviendo con mucha intensidad estos días porque hay mucho que contar. ¿Cómo está transcurriendo el viaje del Papa Francisco por Canadá? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues yo creo que se trata de un viaje muy, muy emotivo, muy intenso, porque realmente no hay nada nuevo que digas, bueno, es que el Papa ha dicho algo revolucionario, ha roto con un tabú, No, pero es simplemente un encuentro muy personal, muy sentido, una petición de perdón por un problema del pasado que es real. O sea, ha habido un problema, ha habido cosas que se han hecho mal y el Papa ha querido ir al sitio en persona y ha querido manifestarlo, lo está manifestando con gestos, con mucha seriedad y el dolor, ¿no? El dolor para tratar de consolar a toda la gente que ha sufrido por cosas que se han hecho mal, que ha hecho mal no solo la Iglesia, hay muchas instituciones en Canadá, ¿no? En este caso es un problema originado por una decisión del gobierno canadiense en el siglo XIX que encarga a instituciones religiosas el llevar a cabo una serie de educación que rompía con las raíces de la gente. En eso han estado implicados un porcentaje en ese problema son escuelas católicas. Pero el Papa lo ha tomado con mucha seriedad, con mucho dolor y ha querido pedir perdón por la implicación, la parte que ha tenido la Iglesia en ese problema, en ese drama. Uh-huh. Más de 60.000 fieles se dieron cita en la primera misa del Papa Francisco en Canadá, una misa en la que los protagonistas fueron los abuelos, ya que se celebró durante la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen y abuelos de Jesús. Antonio, ¿cómo fue esa celebración? Imagino que muy emotiva, además. Sí, no, y a mí me gustó porque así como el primer día, la recepción del primer día en el aeropuerto fue un poco fría y un poco como esa sensación de dolor y de drama. Y en cambio, en esta misa el clima era distinto. O sea, el Papa fue en Papamóvil, hacía tiempo que no le veíamos en Papamóvil fuera de Roma, con tanta multitud, tanta gente alrededor, saludando, incluso pues, a algún niño acariciarlo, y se veía como más alegría. La misa era en el estadio de la Commonwealth en Edmonton, eso, como dices, 60.000 personas en un estadio, bueno, y un clima más optimista, más positivo, ¿no? Que yo creo que si uno hace balance de lo que ha sido la Iglesia, de lo que es la Iglesia en Canadá, pues el balance es positivo, claramente, ¿no? El Papa ha ido a abordar un problema y a tratar de sumar y mirar hacia adelante, ¿no? Y entonces, en esta misa a mí me gustó ese clima, ¿no? Luego, pues el Papa cuando se metió en la misa,
pues con toda la seriedad, todo lo que quieras, pero se había creado anteriormente con ese paseo del Papa, con ese encontrar a la gente cara a cara, ¿no? Mirarle a los ojos, estar cerca, eso que le gusta tanto al Papa, pues eso contagia y crea un clima distinto, ¿no? Hubo un momento clave en el que el Papa Francisco pidió no custodiar cenizas, sino reavivar el fuego que ellos encendieron. ¿Cómo se analizan estas palabras del Papa Francisco? Bueno, yo creo que es un mensaje claro, en mi opinión, al tradicionalismo, ¿no? A la gente que está mirando siempre hacia el pasado, como si el pasado, no, realmente en el pasado las cosas se hacían bien, esto hay que vivirlo así como siempre se ha hecho, como siempre. Y el Papa dice, sí, las cenizas y lo que han hecho nuestros abuelos, lo que hicieron las generaciones anteriores, lo que hicieron también los papas anteriores, es una maravilla que debemos construir, pero hay que crecer, eso tiene que ser, de esas cenizas tiene que surgir el fuego que tenemos que llevar, ¿no? Y el fuego, que es un poco la pasión con la que nos pide a los católicos de saber llevar a los demás la doctrina de Cristo con esa pasión, pero esa pasión no puede ser aferrada totalmente al pasado, ¿no? Y mirar como si, no, esto no, todo es inamovible, ¿no? Bueno, inamovible realmente es la doctrina, la forma de expresar la doctrina, la forma de expresar la palabra de Dios, que es siempre la misma, tiene que adaptarse, tiene que cambiar, ¿no? Y eso es un poco uno de los discursos que el Papa quería poner sobre la mesa, que ha querido poner sobre la mesa estos días. Otra de las visitas a la que le siguieron los fieles fue al lago de Santa Ana, una meta de peregrinación de numerosas comunidades indígenas, además de ser una de las sedes de la misión católica desde finales del siglo XIX. En pleno Ecuador ya de la visita del Papa a Canadá, ¿qué más lugares quedan por visitar? Sí, pues ahora, precisamente mañana, bueno, ahora el Papa ha estado primero en Edmonton, que es una zona del oeste del país, y ahora se va más hacia el este, y entonces este jueves estará en el Santuario Nacional de Saint-Anne-de-Beaupré. La cosa importante, lo importante es que en este santuario estuvo ya Juan Pablo II en 1984. Y esto, bueno, yo quería recordarlo aquí, ¿no? Porque mm, he oído algunos comentarios y he leído también algunos comentarios en redes sociales, como que este Papa, eh, ¿qué hace pidiendo perdón por los errores del pasado? ¿Qué hace? Bueno, es que hay que recordar que Juan Pablo II fue 3 veces a Canadá, 2 de ellas para encontrar a las comunidades indígenas. Y en esos encuentros ya pidió perdón y ya se refirió a este problema del que estamos hablando ahora, ¿no? Y es bueno, el problema con los internados, ¿no? Los internados católicos, protestantes, encargados por el gobierno. Pero entonces, es bueno, ¿no? Es bueno recordar, algunos también he visto que han metido fotos de San Juan Pablo II cuando se ponía como ese gorro de plumas indio Ujú. o las plumas de jefe indio, ¿no? O Juan Pablo II se ponía cantidad de gorros de las comunidades que visitaba, que esto mismo ha hecho el Papa Francisco y parece como, bueno, este Papa está en contra de la civilización cristiana, parece, o sea, yo creo que se han malinterpretado algunos gestos y algunas palabras del Papa, pero que hay mucha continuidad con los pontificados anteriores. Y en este caso es bonito, ¿no? Que este santuario es el mismo en el que estaba, al que fue San Juan Pablo II, y fue con prácticamente la misma intención. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues ha cambiado que entre el año pasado y hace año y medio se descubrieron estas famosas fosas donde al parecer enterraban a niños en los internados y al parecer les habían enterrado pues, algunos niños que morían por enfermedades infecciosas y a lo mejor por viruela o lo que fuera, se te morían 20 niños o 10 niños de golpe y los metían en fosas comunes sin poner una cruz, sin poner los nombres. Y esto ha dolido mucho, ¿no? Y ha sido como algo que dices, bueno, es que no se respetaba a los niños, gente que sus antepasados en el siglo XX, ¿no? que estuvieron forzados, les forzaron a ir a estas escuelas para que los niños aprendieran el inglés o el francés, depende de la zona, Ujú.
Pero bueno, que se daban estas situaciones, ¿no? Y se daban que estas situaciones de no respetar un poco bueno, pues la muerte de los niños o respetar a las familias, ¿no? de esos niños. Entonces, bueno, esta ha sido un poco la novedad de lo que se ha descubierto en estos años. Entonces, ¿por qué el Papa ha vuelto? ¿Por qué dices, bueno, si ya fue Juan Pablo II, ¿por qué vuelve ahora el Papa Francisco? Pues porque esto sigue vivo, ¿no? Y es interesante porque el Papa ha dicho, cuidado que la petición de disculpas que yo hago, esto no es el final, no es decir, vale, ya he pedido disculpas, paso página. No, el lema del viaje es caminemos juntos, caminar juntos. Entonces, las disculpas, oye, es un paso para la reconciliación, pero tenemos que ir caminando juntos, tratar de ir cerca. Y yo creo esto, el objetivo del viaje se está consiguiendo, ¿no? Por lo menos estamos ahora prácticamente en el Ecuador, pero sí ves la respuesta y cómo ha sido acogido las palabras y la presencia de un papa muy débil, con muchas limitaciones, pero que ha ido allí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto yo creo que está funcionando y, como digo, recuerdo esa continuidad con los papas anteriores. Hablando del estado de salud del Papa Francisco, le hemos visto moverse en papamóvil, ahí sí que iba de pie, pero también en silla de ruedas. ¿Cómo se encuentra? Pues mal. La realidad es que el Papa está mal. Yo, y lo puedo asegurar, o sea, los médicos le han recomendado que no debería moverse, que debería permanecer en Roma. Y esto es también la parte bonita, porque yo creo que quienes le ven allí, dices, el esfuerzo que ha hecho este Papa por viajar, por ir, desde el principio ha dicho, esto es una peregrinación penitencial. Y realmente es una penitencia. Estás hablando, es que a veces no nos damos cuenta, pero si piensas, dices, bueno, Belén, no sé tus abuelos, ¿no? ¿Qué edad tienen? Pero esta persona tiene 85 años. Uh-huh. 85 años. La rodilla la tiene muy fastidiada, o sea, anda, es que tiene que apoyarse en él, pero incluso con el bastón resiste muy poco, o sea, enseguida tiene que sentarse porque le duele, porque está molesto. Pues el hecho de viajar, de hacer un viaje de más de 10 horas, de moverse de un lado para otro en estas condiciones, es también un signo de decir, bueno, yo ofrezco mi dolor por los demás, ofrezco mi dolor por las comunidades indígenas del Canadá, ofrezco mi dolor por todos vosotros, ¿no? Es como un abrazar la cruz en vida, ¿no? Estás, bueno, una persona que realmente se ha unido a la cruz y está también mandando, creo que eso es un mensaje, ¿no? Este Papa comunica mucho con los gestos y es un gesto fortísimo de reconciliación, de humildad y de entrega, ¿no? Que sinceridad, ¿no? Que el Papa no va ahí, bueno, para pasar unos días, dar una vuelta, pedir excusas e irme, no, no, no. Está haciendo un esfuerzo grande por estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte del mensaje de estos días, es la forma en que el Papa va, la forma en que comunica la salud del Papa, que está mal, y que a pesar de estar mal, de sufrir, que el Papa está, lo ves, que hay momentos en que sufre, que se ve que le duele y está ahí dando la cara. Entonces, eso es un mensaje. La visita penitencial a Canadá dura 6 días, después regresará al Vaticano y tendrá vacaciones porque él dijo que no quería tenerlas. No, pero es que no puede tener, o sea, por desgracia, las vacaciones del Papa normalmente se toman vacaciones el mes de julio. Este año, el mes de julio, no ha parado. Lo único que no ha tenido, pues varios miércoles, sabes que todos los miércoles tiene audiencia pública y en julio se eliminan. Bueno, pues eso, a pesar de ello, pues ha encontrado Elon Musk, han venido los príncipes de Mónaco, ha tenido una misa por la comunidad congoleña a principios de julio, ha recibido diversas personas, bueno, no ha parado. Y el problema es que en agosto vuelven las audiencias públicas, o sea, los miércoles en el Vaticano tiene audiencias con público, entonces tiene que estar. Con lo cual, y luego a final de mes, a partir del 28, tiene el consistorio en el que ha convocado a los cardenales de todo el mundo. Con lo cual, no ha tenido vacaciones, repito, una persona de 85 años y no va a tenerlas en agosto, o sea, no tiene previsto tenerlas en agosto, a lo mejor se toma un par de días o algo así, pero para mí, de verdad que hay veces que no entiendo la resistencia de este hombre. Digo, yo sinceramente no podría y yo no tengo su edad ni de lejos, pero realmente es
es admirable. Yo no sé lo que podrá resistir cuánto tiempo, ¿no? Pero el hecho es que no tiene previsto tener vacaciones. Y nos quejamos nosotros, cuando tenemos un fin de largo y decimos, menos mal. La verdad que es bueno pensarlo y cada vez que le vemos, o sea, a mí me duele, ¿no? Cuando veo gente criticarlo por este viaje, ¿no? Dices, bueno, el Papa, ¿qué hace yendo a pedir perdón, tal? Dices, bueno, el Papa no lo hace por capricho, no viaja porque, me apetece ir a Canadá unos días que hace fresquito. Pues no es el caso, ¿no? No es el caso. Y eso, bueno, pues que antes de hablar, yo creo que es bueno informarse, leer el debate, Eso es. informarse de las cosas en profundidad, escuchar estos podcasts también para entender qué está pasando, entender quién es y cuidado con la ridiculización, cuidado con el tweet, el comentario fácil, se ha puesto el sombrero de indio, qué idiotez, ¿no? Dices, oye, un momento, piensa qué está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Esos gestos van más allá. Pues Sí. Antonio Olivier, corresponsal del debate en el Vaticano, muchísimas gracias y seguimos con tus crónicas a pie del cañón. Gracias a vosotros. Ahí estaremos. Un Un abrazo. abrazo. El Papa Francisco se encuentra inmerso en un nuevo viaje, pero ¿por qué ha viajado esta vez a Canadá? Ricardo Franco es responsable de religión del debate. La realidad es que desde finales del siglo XIX hasta el año 1996, el gobierno de Canadá encargó la reeducación de unos 150.000 niños indígenas a diversas instituciones religiosas, tanto católicas como protestantes. El objetivo era que asimilaran la cultura y los valores occidentales, rompiendo con las raíces de sus familias. Esta cancelación cultural dejó heridas tanto en los que sobrevivieron a esos años como en sus familias, ya que normalmente eran forzados a separarse de los hijos desde los 3 hasta los 16 años. Las condiciones en que vivían en los internados variaban mucho en función de las zonas y las distintas épocas, pero era normal que vivieran hacinados, lo que facilitaba el contagio de muchas enfermedades. El último escándalo con respecto a estos centros educativos proviene de que muchos de los fallecidos durante esa etapa fueran enterrados en fosas comunes y no fueron recordados ni con una cruz en los terrenos que rodeaban los internados. Los propios obispos católicos canadienses han reconocido que el mayor abuso no es lo que se hacía en esas escuelas, sino la mera asistencia de ellas mismas. El Papa Francisco siempre ha tenido una sensibilidad especial con las poblaciones indígenas. Es algo que ha puesto de manifiesto en el Vaticano con un sínodo sobre la Amazonia. Está convencido de la necesidad de inculturación, de que la Iglesia se adapte a las culturas y lenguajes locales de forma amigable. En el mes de marzo de este año, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a representantes de distintas comunidades nativas de Canadá. No dudó en pedir perdón a Dios por aquella deplorable conducta de miembros de la Iglesia. Yo os pido de todo corazón, dijo, me duele mucho y me uno a mis hermanos los obispos de Canadá en pediros disculpas. El hecho de acudir en persona a Canadá para manifestar su cercanía ante los representantes de esos pueblos tiene un especial valor. El Papa no duda en aceptar los errores pasados de la Iglesia y trata de cerrar heridas y construir puentes con quienes han dejado la Iglesia o consideran que no ha sido ejemplar en algunas épocas. El lema del viaje, Caminar juntos, deja claro el objetivo de estos días. El Papa espera que la reconciliación de la Iglesia con los pueblos nativos de Canadá abra las puertas a un clima de confianza. Solo así se pueden afrontar los retos del futuro. El Papa Francisco ha viajado a Canadá para pedir perdón nuevamente a la comunidad indígena, como hizo en 2 ocasiones San Juan Pablo II. Bajo el lema Caminemos juntos, ha querido reunirse con todos los fieles cristianos de Canadá y, pese a que su estado de salud es muy delicado, no ha querido faltar a ninguno de los muchos actos acordados en este peregrinaje. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.